Vengo con triple porción de la presencia de Dios. Dice que Dios, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, ya tiene planes, propósitos, sueños con nosotros. Y la presencia de Dios ya nos está hablando, ya nos está ministrando. Así que somos 3 ministrando hoy. Aguardo. Bueno, que el Señor les bendiga. Estoy muy agradecida por la oportunidad de compartir la palabra. Siempre es una bendición, cuesta el antes, cuesta el durante, cuesta el después. Pero siempre es una bendición tener el privilegio de compartir cosas que Dios pone en nuestro corazón, ¿no? Esperen que me recomponga un poquito, porque tengo voz llorosa todavía. Bueno, esto supuestamente va todo cortado, pero después no cortan nada, así que quedamos todos ahí, llorosos, tosiendo, bostezando, repartiendo coronavirus. Bien, la palabra que quiero compartir con ustedes hoy, con ese acople de fondo que es como un efecto, para que piensen que la presencia de Dios que le está hablando, está todo fríamente calculado. Mentira. Lo que quiero hablar hoy es acerca de encuentros con Dios. El viernes tuvimos un tiempo muy lindo en la presencia de Dios con los adolescentes. Y hubieron adolescentes que se encontraron con Dios, que experimentaron manifestaciones de la presencia de Dios, de cómo Él les tocaba, lo que estaba pasando. Yo vi adolescentes quebrantados, preadolescentes, que se habían encontrado con Dios. Y a varios Dios les habló de su propósito y de su llamado. Creo que no hay mejor edad que encontrarse con Dios desde la niñez, desde la adolescencia, desde la preadolescencia, y entender que hemos sido creados para adorar a Dios durante toda nuestra vida. No desperdiciar tiempo en cualquier otra cosa, en cualquier otro lugar, sino invertir todas nuestras fuerzas, nuestra juventud, todo lo que tenemos para Dios y que Dios encamine nuestra vida. Creo que no hay nada mejor, me imagino yo de viejita mirando al pasado y decir, bueno, toda la vida estuve de su mano. Para mí es de lo más especial. Por eso tenemos que apostar a las nuevas generaciones, a hablarles del amor de Dios, a que ellos entiendan que Dios tiene planes y propósitos para ellos. Y hablando con los gurises siempre te preguntan muchas veces, ¿cómo haces para encontrarte con Dios? Me han preguntado varias veces, ¿y cómo haces para entrar a la presencia de Dios y encontrarte con Él? ¿Y cómo hago yo para hablar en lenguas? ¿Y qué tengo que hacer? Y siempre es como que buscan una fórmula. ¿Cuál es la fórmula perfecta para yo, tocar el corazón de Dios de alguna forma y encontrarme con Él? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer, ser o en qué circunstancia debo estar para encontrarme con Dios? Y mi respuesta siempre ha sido la misma, ¿no? Creo que no se ha basado tanto en la palabra de Dios, pero también en mi experiencia. Y después se la voy a dar. Pero quiero que empecemos viendo en la Biblia cómo hay personas que se han encontrado con Dios. ¿Quiénes son? ¿En qué circunstancias vivieron? Y si eso tuvo algo que afectó y que provocó que ellos se pudieran encontrar con Dios. Así que primero vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 3. ¿Trajeron Biblia? O enciendan sus Biblias, o abran sus Biblias, como quieran. O si no, escuchan. Ese es el método más antiguo, eficaz. Tenemos la historia de El Libertador. ¿Quién es el libertador del pueblo de Dios? En primera instancia, ¿no? Porque Jesús es el gran libertador. Cric, cric. Vamos, Moisés, muy bien ahí, los profes de los adolescentes que estamos dando la Biblia en un año. Así vamos, a dar la Biblia en un año, pero vamos. El libertador, Moisés, tenemos su llamado. ¿Quién era Moisés? Moisés había sido elegido y salvado de entre toda su generación para liberar al pueblo de Dios, ¿sí? Ese era el propósito, se había elegido su propósito desde que él era niño, desde antes de nacer. Dios lo había escogido para liberar a su pueblo. Pero para salvarlo, él terminó, ¿en dónde?
viviendo? En casa de Faraón, ¿recuerdan? ¿Sí? Terminó en la casa de los enemigos, los que estaban oprimiendo al pueblo de Dios. Él terminó siendo criado por ese pueblo que estaba oprimiendo a su pueblo natal, ¿no? Y yo siempre digo que creo que Moisés tenía como latente ese llamado. Capaz que nadie le había dicho, vos tenés que liberar al pueblo de Dios. Pero él tenía como eso ahí, ese fuego, esa intuición de decir, yo nací para liberar a este pueblo. Porque él vio a un egipcio ahí todo cuadrado, oprimiendo, maltratando a un pobre flacucho. No sé si era un flacucho, pero como que yo me lo imagino, uno re fuerte, así, pegándole, y el otro tipo, bueno, está. Y ahí Moisés fue y salvó al hebreo, ¿no? A su pueblo natal. Pero terminó asesinando al egipcio. Un asesino libertador. ¡Qué vergüenza! Terminó huyendo porque él mismo se avergonzó, le dio miedo, temor y huyó al desierto, ¿sí? Ahí, bueno, está. No terminó su vida, se casó, se enamoró. Con Séfora ahí, tuvieron hijitos. Sí, no es que tuvo 40 años sin hacer nada, procreó, llenó la tierra. Bueno, está. Y dice que un día en Éxodo 3, mientras él se encuentra trabajando en el desierto, porque dice que estaba cuidando el ganado de su suegro, qué buen yerno. Dice así, Éxodo 3, versículo 2. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente. Estoy leyendo en la NTV. En medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro. A ver, caras de asombro con tapaboca. Aunque sea tipo abran los ojos. Porque hay algunos que están tipo, ojo chinito. Porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, como muchos andan ahí envueltos en llamas, los pibes ahí de 18, 19, nada, mentira. Aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. ¿Vieron? Eso les pasa a algunos. ¿No? ¿Envuelto en llamas? Bueno, esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esta zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Eso dijo Moisés, ¿vieron? Esa es mi voz de Moisés. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. ¡Moisés, Moisés! Aquí estoy, respondió él. Él hablaba con una zarza, ya estaba re loco Moisés. Le dijo, ¿y esto qué es? Le dijo, no te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. El ángel de Dios estaba en medio de la zarza no se estaba consumiendo y era Dios que le estaba dando un mensaje. Cuando él se dio cuenta de que era Dios que le estaba hablando, sintió miedo y se tiró al suelo por temor, porque le dio miedo, estaba encontrándose con Dios. Y este encuentro con Dios que a él le provocó temor, lo que le salió fue tirarse al suelo y ya estaba descalzo, pobre, ya quedó todo lleno de tierra porque estaba en el desierto. Y eso le provocó el primer encuentro que tuvo Moisés con Dios. Y no quedó solo ahí. Dios, a través de este encuentro y luego de este encuentro, Dios le habló a Moisés y le habló del propósito que tenía para él. Le dio dirección, le dijo, sí, yo te llamé para liberar a mi pueblo. Pero Moisés estaba un poco aporreado y empezó a poner excusas y dijo, no, yo, ¿qué voy a liberar al pueblo de Dios? Fíjate que no sé hablar y que no me sale muy bien y que me da quickie, me da miedito. Y le puso se miró al mismo y dijo, yo no puedo, no soy suficiente, no doy la talla para este plan que es tuyo. Reconoció al Dios que era, reconoció el plan tan maravilloso que tenía y dijo, ¿yo en serio? ¿Estás seguro? Le preguntó a Dios todavía. Pero Dios le dio dirección, le dio propósito, le dijo que lo iba a hacer y lo iba a hacer con él. No lo iba a hacer con otro. Quizás le iba a dar ayuda, pero lo iba a hacer porque él lo quería hacer con él. Porque para eso lo había salvado desde que nació. Y lo había escogido desde antes de nacer.
Dios le dijo y le prometió que iba a estar con él, que la tarea que iba a hacer no iba a hacerla solo, sino que Dios iba a estar con él. Y es la primera vez que Dios dice su nombre, porque Moisés le pregunta. Me encanta esto de Moisés, porque es un poco de inseguridad, pero también es un poco de curiosidad para saber quién es este Dios que me está hablando. Lo quiero conocer, quiero saber más de él. Y le pregunta, ¿y si me preguntan? Si me preguntan por qué estoy... No. Si me preguntan quién es este Dios, ¿qué le voy a decir? ¿Qué Dios le digo que me está hablando? Y es el primer nombre que Dios dice de sí mismo. Diles que yo soy. No hay nada más absoluto, yo soy. Él es Dios. Y Dios le habla de su identidad, de quién es. Le revela a Moisés quién es. Están comenzando a través de este encuentro una relación. Están comenzando una amistad a través de este encuentro. El encuentro no se queda solo allí. No se queda en la cosa maravillosa, en la cosa temblorosa, en la cosa que te da miedo y que no sabes qué sentís. Se queda en que Dios te da propósito, en que Dios te da palabra, en que Dios te da dirección, en que Dios te dice, quiero hacer algo contigo. Si yo te elegí, si yo te llamé, si yo te estoy tocando y quiero encontrarme contigo, quiero estar contigo, quiero conocerte, quiero revelarte quién soy, quiero que me conozcas. Quiero decirte cuál es mi identidad y afirmar también la tuya. Daniel, no sé si lo conocen, un profeta, pertenecía al linaje de los príncipes de Israel. Era high society, como dicen por ahí. No importa. Era top, siempre al top. ¿Ah? Bien. Era inteligente, dice. Era lindo, como algunos que están acá. Mirá el que está al lado de hacer una guiñada, aprovecha ahora. Bien. Pero ¿qué pasa? Están en el momento en el que el pueblo de Dios, una y otra vez los profetas les han dicho, no adores a otros dioses, solo adora a tu Dios. Y el pueblo que hacía, adoraba al que se le cantaba, y hacía lugares altos, y hacía lugares bajos, y hacía acá, adoraba a uno, adoraba a otro, porque tampoco era fiel a los otros dioses, ¿no? Iba cambiando. Sí. Y le habló durante años, y le dijo, bueno, esto tiene consecuencias. Si ustedes no se vuelven a mí, van a terminar en cautiverio. Si no se vuelven a mí, si su corazón no me adora solamente a mí, no me ama solamente a mí, van a tener un tiempo de exilio, van a perder la tierra que yo les di. Bueno, y tanto fue el cantar a la fuente, dicen, que un día se rompió. ¿Y qué pasó? El pueblo de Dios terminó siendo infiel, siguió adorando a otros dioses y Dios cumplió su palabra. Y ellos fueron exiliados. Estamos hablando en este caso del pueblo de Judá. Fueron exiliados a Babilonia, ¿sí? Nabucodonosor, que no sé, siempre lo digo mal, por eso no lo voy a decir, el rey de Babilonia. Se llevó, primero que nada, en uno de los viajes se llevó a los jóvenes y las personas más capacitadas, a los príncipes, a las personas que iban a tener una función que a él le sirviera en su reino, ¿no? Entonces iba a usar a estos jóvenes que había elegido, a estos príncipes, que uno de ellos era Daniel, había amigos de él, los iba a usar, los iba a adoctrinar, les iba a enseñar su idioma, les iba a enseñar sus costumbres y los iba a usar como sabios, como astrólogos, los iba a usar para que su reino se expandiera y prosperara, ¿sí? Y Daniel es exiliado para estar en ese palacio del rey. Es exiliado a un lugar muy lejos de su hogar, pierde sus raíces, su familia, quizá parte de su cultura. Y él en esta nación, por más que estaba rodeado de pecado, estaba rodeado de gente que adoraba a otros dioses, estaba rodeado de paganismo, estaba rodeado de todo lo malo, él intentó siempre permanecer fiel a Dios y en medio de esa circunstancia él dijo, yo no quiero contaminarme. Y en medio de esa circunstancia donde todos adoraban a otros dioses, dijo, no, yo voy a adorar a mi Dios. Y en medio de todas esas circunstancias, él quiso y se mantuvo fiel a Dios. ¿Sí? Es un hombre muy especial. Y el pasaje que les quiero compartir es uno de los encuentros que Daniel tuvo con Dios, con la gloria de Dios, con la presencia de Dios. Por eso les invito a abrir sus Biblias en Daniel, capítulo 10. Él estaba ayunando. Dice que su corazón estaba de luto, estaba afligido.
se había privado de todos los manjares, de todas las cosas que le gustaban. Y había apartado un tiempo de 21 días para buscar a Dios. Y en medio de ese ayuno, de esa búsqueda, de esa oración, vamos a leer en el versículo 5, o sea que es Daniel 10, 5. Dice, cuando vayamos leyendo, trate de imaginarse lo que vio Daniel, ¿sí? Vamos a hacer un esfuerzo, es medio difícil, pero tratemos. Dice, levanté los ojos y vi a un hombre vestido de ropas de lino y un cinto de oro puro alrededor de la cintura. Medio difícil un cinto de oro imaginarnos, pues yo el oro más grueso que he visto, la alianza de alguna gente, pero imagínense, más grande. Oro puro, un cinto que rodeaba su cintura. Su cuerpo tenía el aspecto de una piedra preciosa. Yo ahí me imagino a Edward Cullen cuando saca la camisa, ¿viste? Que le brilla todo el cuerpo. Crepúsculo, para el que no lo vio, bueno, está. No sé, no me puedo imaginar otra cosa. Su cara destellaba como un rayo. Como la de Manuel. Y sus ojos ardían como antorchas. Sus brazos y sus pies brillaban como el bronce pulido y su voz era como el bramido de una enorme multitud. Estaba viendo a Dios y a su gloria. Solo yo, Daniel, vi esta visión. Los hombres que estaban conmigo no vieron nada. De pronto tuvieron mucho miedo y corrieron a esconderse. De modo que quedé allí solo para contemplar tan sorprendente visión. Las fuerzas me abandonaron, mi rostro se volvió mortalmente pálido y me sentí muy débil. Si Daniel hubiera sido mujer, yo le decía que estaba embarazada, porque yo me siento igual. Así que digo, era un síntoma. Y dije, no, era Daniel, era varón, entonces no. Dice, las fuerzas me abandonaron, sí, tal cual. Mi rostro se volvió mortalmente pálido y me sentí muy débil. Entonces oí que el hombre hablaba y cuando oí el sonido de su voz, me desmayé y quedé tendido, con el rostro contra el suelo. En ese momento una mano me tocó y aún temblando me levantó y me puso sobre las manos y las rodillas. Entonces el hombre me dijo, Daniel, eres muy precioso para Dios, así que presta mucha atención a lo que tengo que decirte. Ponte de pie porque me enviaron a ti. Cuando me dijo esto me levanté todavía temblando. Después sigue hablando de cómo él no se podía poner de pie, que no tenía fuerzas y Dios mismo tuvo que darle fuerzas porque él no podía mantenerse de pie delante de la presencia y de la gloria de Dios. No sé si te ha pasado un encuentro así, tan grande con Dios, con su presencia, con su gracia, con su gloria, que no puedes permanecer de pie, que empezás a temblar, que tu cuerpo parece que no soporta tanta gloria, tanta gracia, tanta majestad. Eso le pasó a Daniel. Y eso le pasó a algunos adolescentes este viernes. Y eso le ha pasado a mucha gente acá. Y si no te ha pasado, no dejes de anhelarlo y de quererlo, porque Dios quiere encontrarse contigo. Luego de este encuentro con Dios, Dios le dio a Daniel una visión sobre el futuro, sobre lo que él quería hacer con él y con el mundo entero. Incluso la historia está plasmada con esta profecía que Dios le entregó a Daniel. Les invito a abrir sus Biblias en Hechos. Vamos a ver la historia de Pablo. Era Saulo en este momento. Fariseo, era un hebreo, era estudioso de la ley. O sea, la ley eran los primeros, ¿qué? 5 libros de ¿qué? De la Biblia. ¿Cómo se llamaba? Pentateuco. ¿Bien ahí los de la academia? Muy bien, Pentateuco. Era un estudioso de la ley de Moisés, ¿sí? Y no solamente la estudiaba y la conocía y la amaba, la defendía fervientemente, sino que la vivía. Él dice que era intachable. En cuanto a la ley, era intachable. Era una persona que le interesaba la palabra de Dios y le interesaba ponerla en práctica. Ese era Saulo de Tarso, ¿sí? Y en este momento, como era tan fiel a la ley, se encontraba persiguiendo a estos nuevos locos que andaban por ahí diciendo que Jesús era el Cristo, que era el Mesías. Y esta gente loca, le parecía a él, tenía que ser erradicada, porque no podía ser, ¿sí? Para él no podía ser, entonces era tan fiel que fue a pedir permiso para encarcelar a todos los cristianos que encontrara en Damasco y llevarlos a Jerusalén y encerrarlos. Y si los tenía que matar, los mataba. Él estaba ahí, era fiel, a lo que creía era fiel. Y en este andando por el camino, cuando se encontraba en este camino, cumplir esta misión que él se había encargado de, nadie le había dicho, hace esto, ¿no? Él dijo, yo lo voy a hacer.
se ofreció, como a veces, pocas veces pasa en la iglesia, se ofreció y dijo, yo encarcelo a los cristianos. Yo los azoto. Mentira, no sé si dijo eso, pero capaz que sí. Y al encontrarse en medio de esta misión, dice, Hechos capítulo 9, no lo anoté, pero es 9, ¿no? Versículo 3. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, ¿cuál misión? Esta de encarcelar a los cristianos, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Luz del cielo, ahí nos imaginamos algo como el sol brillando alrededor de él, más cerquita, mucho calor. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Ahí ya le agarró el quickie, ¿no? Estaba persiguiendo a los cristianos y ahora, Señor, sí, arrugó. Pero bien, yo también arrugaría si me caigo por la luz. Yo soy Jesús a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos, porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. ¡Oh! Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta... ¡Ah, qué lindos! Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí ciego durante 3 días sin comer ni beber. Imagínate un encuentro con Dios ahí, ves tremenda gloria y te quedas ciego después. Yo le diría, todo bien con la gloria, pero devolveme la vista, yo qué sé, no sé. Un encuentro tan grande con la manifestación de Dios, una presencia, una gloria tan grande que dice que a sus ojos tenían como escamas, porque después cuando fueron a orar por él, se le cayeron como escamas y él pudo volver a ver, ¿sí? Y él se quedó, y el no comer ni beber, supongo que habrá sido decisión de él. Él estaba en busca de una respuesta, de qué Dios quería con él, qué propósito tenía Dios para con él. Él se había encontrado con Dios y ahora quería saber. Y Dios le envió un profeta que le dijo que Dios tenía un propósito, un plan para él. Dios le da dirección, Dios le da un sentido a su misión. Dios le da incluso sentido a todo ese estudio de la ley que él tiene, a toda esa personalidad que él tiene. Él fue fiel, él fue la persona que compartió el evangelio a todo el mundo conocido. Pablo apenas se encuentra con Dios y luego de recobrar la vista se pone a predicar por todos lados. La gente al principio tiene miedo porque dice, este no estará tipo de espía, ¿sí? Tipo doble agente. Me dice, te predico Jesús, Jesús, y después, supongo yo no, que pensarían eso, imagínate. Y tenían un poco de miedo, pero después se dieron cuenta de que Pablo realmente se había encontrado con Dios y estaba predicando el mensaje de Jesús. Lo empezaron a perseguir, lo querían matar en Damasco, se fue de Damasco porque lo salvaron los cristianos. Más bueno los cristianos, yo lo dejaría que le den un poco de palo porque después todo nada. Pero bien, había amor de Dios, por eso veían la gloria de Dios así. Lo salvaron, se fue a Jerusalén y siguió predicando con los apóstoles. Pablo apenas se encontró con Dios, no podía contener las ganas que tenía de contarle a los demás que Cristo era verdad, que Jesús era verdadero, que no había nadie como él, que él se había encontrado con su gloria, que Dios lo había llamado, que Dios lo había escogido, que Dios era verdad, que él era el Mesías realmente, que el mensaje que él estaba persiguiendo era el mensaje verdadero. Ahora bien, ¿qué encontramos en común de todas estas personas? ¿Qué cosas tienen en común? Uno vivía en el desierto, otro en un palacio, otro iba de camino. ¿Qué circunstancias tienen en común? ¿Hay algo trascendental realmente que marcó la diferencia para que ellos se pudieran encontrar con Dios? ¿Hay algo especial que les pasó a todos que hizo que de alguna forma se encontraran con Dios? Abraham estaba en su casa tranquilo, su casa por no decir tienda, porque vivían en tiendas, ¿no? Pero era su casa, su hogar. Estaba en su casa y dice que se le aparecieron 3 varones junto a él. Así, imagínate, estás afuera tomando mate y te caen 3 personas ahí y es la misma Trinidad, el mismo Dios que vino a hablar contigo. Dios mismo bajó a la tierra para hablar con Abraham, para contarle lo que quería hacer con él, los planes que tenía con él,
para contarle lo que quería hacer con las naciones vecinas. Incluso decía, ay, le contaré esto a Abraham porque él es una gran nación. Y los pensamientos de Dios están plasmados ahí porque Dios mismo había bajado a conversar con Dios, porque el corazón de Dios estaba pensando en Abraham, en lo que a él le interesaba. Dios mismo bajó a tomar mate con él. Dice que Abraham les sirvió, les hizo un asadito ahí, rico, rico. Y compartieron un tiempo y hablaron, y Dios le habló de su propósito, le habló de lo que quería hacer con él y con su descendencia. Dios mismo quería ser quien hablara con Abraham. Jacob, unos capítulos más adelante en Génesis, en primer lugar, cuando huía de Esaú, tuvo un sueño. Dios te puede hablar en sueños también. No las pesadillas esas cuando comes mucho. No pienses que es palabra de Dios, pero Dios te puede hablar en sueños. Dice que tuvo un sueño donde ángeles subían y bajaban por una escalera y él se asustó, tuvo miedo porque dijo, bueno, este lugar es un lugar de Dios, acá está la presencia de Dios. Y hizo pacto con Dios, le dijo, si vos sos real, ¿alguna vez lo han hecho? Si no lo han hecho, probá. Si no, todavía no conoces a Dios, decirle, si vos sos real, demostrame que existís, demostrame que sos mi Dios. Jacob hizo pacto con él y le dijo, si vos sos real, me acompañás y me bendecís, yo te lo entrego todo. Y así lo hizo. Y luego de unos años, donde el turco Labán, digo que era turco porque tremendo, de ahí vienen, nada, mentira. Luego de unos años volvió a ese lugar con toda su familia, con su descendencia. Y dice que se encontraron con él, le salieron al encuentro ángeles de Dios. ¿Han visto ángeles? El otro día escuchaba una clase en el Castillo del Rey Institute, CDR Institute, que contaban todos testimonios de gente que veía a Jesús, que veía ángeles. Yo estoy re ciega, yo estoy como Pablo, pero con la escama todavía. Qué impresionante, le salieron ángeles al encuentro. Y dice que él peleó con un varón y le dijo, no te voy a dejar hasta que no me bendigas. Y hasta que no te bendigas no te dejo. Y luchó hasta que rayaba el alba, hasta que amaneció, permaneció luchando con ese varón. Y cuando el varón le dijo, bueno, está, dale, te bendigo entonces. Ya que no me dejas ir, te bendigo. Y lo bendijo y le dijo, ¿quién sos? Jacob ya sabía quién era. Le dijo, ¿por qué me preguntás? Le dijo, ¿por qué me preguntás quién soy? Yo estoy segura que Jacob sabía que había luchado con Dios. Porque a ese lugar le pone que en ese lugar estaba el rostro de Dios, que él había visto cara a cara el rostro de Dios. Él sabía que se había encontrado con Dios, como vos sabés cuando te encontrás con Dios. Como vos sabés cuando sentís algo y es Dios que te está hablando. Cuando sentís algo y decís, bueno, está, esto es indudablemente el estilo de Dios, esto es indudablemente Dios que está tomando el control, esto es Dios que está obrando en mi sentido, es Dios que me está ministrando. Como nosotros sabemos, él sabía que había luchado con Dios, por eso no lo dejó ir, imagínate. Yo no lo suelto ni. Jeremías, cuando Dios lo llamó, al recibir palabra de Dios, se sintió pequeño. Dios le estaba diciendo el plan que tenía para él. Decía, no, yo soy un niño. Y Dios le dice, no digas soy un niño. Capaz que Dios te viene con una palabra y te da temor el propósito que Dios tiene para vos. Pero si Dios te está diciendo lo que quiere contigo, no es porque vos con tus capacidades puedas lograrlo, es porque Dios lo va a hacer a través de nosotros. Dice que Dios escogió a lo vil y menospreciado del mundo, por eso entramos ahí nosotros. Vamos. Pero lo maravilloso es que es Dios a través de nosotros. Es que lo que podamos alcanzar es porque Dios ha tenido gracia y misericordia. Que a donde podamos llegar es porque nuestra fe y su mano nos ha llevado. La gracia de Dios sobre nuestras vidas, la misericordia de Dios sobre nuestra familia, sobre nuestros sueños, tomando el control de todo. Es Dios, es Dios, es Dios. Y qué maravilloso que sea Dios. Porque no sé ustedes, pero yo muchas veces cuando toco algo, lo arruino. Pero cuando la mano de Dios está en control,
Cuando la mano de Dios está edificando mis sueños, cuando la mano de Dios está edificando mi familia, cuando la mano de Dios está edificando mi ministerio, la presencia de Dios y la gloria de Dios se encarga de que todo encaje. Cuando Jeremías llevó adelante su ministerio, la gente se burlaba de él y no creía, porque ese era su llamado, hablarle a gente de duro corazón, gente que no iba a recibir su mensaje. Y él se enojaba, se frustraba y se sentía mal porque todos estaban burlando de él por las palabras que llevaba y por las cosas que Dios le pedía que hiciera. Y la gente se burlaba de él, le hacían tremendo bullying. Ahí es el primer bullying de la historia. Se lo hicieron a él. Y él dijo, no, yo no quiero hacer más esto, yo no quiero seguir compartiendo tu palabra ni haciendo las cosas locas que vos me pedís. Yo no quiero resistir esto porque no lo puedo hacer más. ¿Por qué yo tengo que hacerlo? Y dice que él intentó resistir ese llamado, intentó resistir y no hacer lo que Dios le estaba pidiendo y no llevar adelante el llamado que Dios le había dado. Y dice que él sintió un fuego ardiente metido en sus huesos, que trató de resistirlo, pero no pudo. ¿Cuántas veces hemos intentado quizás alejarnos de Dios o alejarnos del propósito, del plan de Dios? Y es como que nuestra esencia misma se pierde. Es como que nuestra vida misma se pierde. Yo no sé ustedes, pero cada vez que digo no lo voy a hacer y no voy a ir, no quiero. Es como que la vida misma se me escapa. Es como que mis días pasan, pero yo no los estoy viviendo. Es que no tiene sentido. Mi vida carece de sentido si la gloria de Dios, si la presencia de Dios y el plan de Dios no toma el control. Isaías se encontró con la gloria de Dios, tremenda majestad que llenaba todo el templo. Y que dijo, ay de mí, ay de mí. Se sintió tan pecador, tan impuro, tan indigno de estar en la presencia de Dios. Dijo, todo se ha acabado para mí, estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Y a Dios le plació usar esos labios impuros para llevar su palabra a su generación. Esas cosas solamente las hace Dios. ¿Cuántas veces nos encontramos con Dios y vemos todas esas fallas, todas esas faltas? Y nos sentimos tan indignos y tan impuros y decimos, Señor, límpiame, Señor, perdóname, Señor, cámbiame, porque no quiero seguir viviendo así cuando nos encontramos con la gloria de Dios. Ezequiel, un sacerdote que fue exiliado a Babilonia, el viernes estábamos hablando de él, él se preparó toda su vida para ser sacerdote. Y cuando cumple la edad para ejercer su ministerio, es exiliado. Le roban su propósito, le roban su identidad, porque no podía ser sacerdote en ese lugar donde iba. Le roban todo lo que había invertido toda su vida, para lo que se había preparado, queda en nada. Luego de llegar a ese lugar, él tiene una visión y ve la gloria de Dios, ve la presencia de Dios, ve unas cosas rarísimas que yo la verdad que no me la puedo ni imaginar lo que ve. He buscado imágenes y eso, pero como que no me imagino. Es impresionante lo que ve. Al encontrarse con Dios, dice que Ezequiel, al ver esta visión, se postró sobre su rostro. No pudo hacer otra cosa que postrarse sobre su rostro al ver la majestad, la gloria de Dios. Y Dios le dio un nuevo propósito, lo hizo su profeta, lo hizo una persona que llevaba sus palabras. Le dijo, no es que se terminó, porque ahora no podés ser sacerdote, se terminó tu plan, tu propósito conmigo, no quiero hacer nada contigo, no. ¿Para qué crees que te preparé 30 años? ¿Para qué crees que aprendiste 30 años sobre mi palabra? ¿Para qué crees que yo he invertido tanto en vos? ¿Para dejarte ahí sin hacer nada? No, te hice profeta de Dios, te hice portador de mis palabras. Y Dios le dio un nuevo plan y un nuevo propósito. Le dio identidad. Eso hizo el encuentro con Dios. ¿Importa quién sos? ¿Importa las circunstancias en las que te encontrás? Jesús eligió a variadas personas cuando vino a la tierra.
eligió para sanar y para restaurar y liberar a diferentes personas, para ser sus discípulos. Eran diferentes, totalmente distintas las personas que eligió. Sabemos algunas profesiones, como que había algunos pescadores, había un cobrador de impuestos, había un celote que se supone que era como político o revolucionario, y lo demás no sabemos muy bien qué profesiones tenían, pero sabemos que eran sumamente distintos, que venían de lugares distintos, de familias diferentes, que Jesús le predicó a fariseos, que le predicó a sacerdotes, que le predicó a prostitutas, que habló con gente que nadie quería hablar, que le predicó a la samaritana, que sanó a personas que nadie se atrevía a sanar, que tocó a personas que nadie se atrevía a tocar. ¿Importa quién somos? ¿Importa realmente en las circunstancias en las que nos encontramos? Cuando los gurises me vienen a preguntar siempre, ¿cómo me encuentro con Dios? ¿Cómo hago? Y estoy intentando y no puedo encontrarme con Dios. Mi respuesta siempre es la misma. En mi caso fue insistir. Es quererlo, querer la presencia de Dios. Y casi siempre fue vencer mi temor, vencer mi vergüenza. Yo tenía miedo de levantar las manos, me daba vergüenza. ¿Qué iban a decir levantando las manos? Yo no sé. Entonces levantaba así, ¿viste? Levanté las manos y por obediencia yo hacía así, ¿viste? No levantaba mucho. Y yo sentí realmente que si quería recibir de Dios tenía que dar un paso más. Y bueno, y sentí de Dios que tenía que levantar las manos. Y si vos querés yo levante las manos, yo levanto las manos. Y levanté las manos, pero me costaba hacerlo porque me daba mucha vergüenza. En esos momentos, cuando sos adolescente, capaz que pensás en todo lo que hay alrededor. Y te da miedo y te da vergüenza. Pero fue vencer mi temor y fue sentir la gloria y la presencia de Dios. En mi caso siempre ha sido vencer mi temor y mi timidez o mi vergüenza o el temor al que dirán y recibir de la presencia de Dios. Es hacer el ridículo muchas veces. Pero vale la pena si te encontrás con Dios. Es pasar vergüenza muchas veces, como me han visto un montón de veces pasar vergüenza. Pero es encontrarse con la presencia de Dios. Si hay algo que a mí me da mucha vergüenza es que me vean llorar. Es algo que viene familiar. Y parece que Dios me hace gusto porque cada vez que hablo de Él no puedo parar de llorar. Y cuando le adoro se me saltan los gallos porque empiezo a llorar. Y me da vergüenza. Y digo, ¿para qué tanta clase de canto al final, no? Si uno va y larga el gallo. Pero después digo, ¿para qué? ¿Para qué cantar? ¿Para qué afinar? Yo lo que quiero es encontrarme con Dios. Yo lo que quiero es que la gloria de Dios se manifieste de alguna manera. Y lo que quiero es ser libre de expresarme delante de Dios. Y si querés adorar conmigo, adorá. Me encantaría que quisieras adorar conmigo. Pero si no, yo me voy a ir adelante de la presencia de Dios y voy a disfrutar todo lo que pueda. Me encantaría que te dieran ganas de adorarle cuando me veas. Cuando era adolescente veía a gente recibiendo de Dios y yo no recibía nada. Martín agarraba, pasaba adelante, se caía, levantaba. Yo iba, pasaba, no sentía un pomo. Y yo deseaba lo que tenían mis amigos. Deseaba esa presencia, esa gloria, eso tan especial que Dios estaba derramando sobre sus vidas. Yo lo anhelaba con todo el corazón. Y le pedía, Señor, yo quiero sentirte. Y buscaba en mi casa, y buscaba en la iglesia, llamado que había. No importaba, yo quería. Y quería, insistía. Y parecía que Dios tocaba todo lo que estaba alrededor y yo quedaba ahí, inmutable. Y a mí me costó un montón. Pero si hay algo que soy es terca y caprichosa, no lo quiero decir porque está grabado. Pero si realmente quería sentir lo que los demás sentían o quería sentir lo que Dios quería hacerme sentir. Y en mi caso fue insistir, fue vencer el temor, fue insistir, fue esperar, fue buscar, fue insistir. Fue desear.
Por eso siempre les doy esta respuesta cuando me preguntan, ¿cómo me encuentro con Dios? Buscá, porque el que busca halla. Porque Dios no va a menospreciar un corazón que viene contrito y humillado, porque el más deseoso de encontrarse con nosotros es Dios. Nosotros pensamos que tenemos ganas de encontrarnos con Dios. Por favor, Dios es el que quiere encontrarse con nosotros. Dios es el que anhela más que nadie encontrarse con nosotros. Nosotros nos hacemos los ricos en la presencia de Dios. Y un día tenemos ganas de adorar y otro día nos pasa por la cola la presencia de Dios y decimos, bueno, hoy no tengo ganas, estoy cansado, no me interesa. O simplemente hoy no adoro, o simplemente hoy, bueno, no sé, que pase el culto, que pase la hora. Me quiero ir a mi casa. Dios es el que está deseando que nuestro corazón se incline a Él y que su espíritu se toque con el de nosotros. Es el más interesado. Lo importante es querer encontrarse con Dios. Lo importante es desearlo. Lo importante es anhelarlo. ¿Qué es lo importante? ¿Qué tenían en común todos estos hombres? ¿Qué los hacía tan especiales para encontrarse con Dios? No tenían nada de especial, eran como vos y como yo. Eran personas sujetas a pasiones, eran personas que se equivocaban, eran personas que fallaban, eran personas que pecaron, porque está escrito acá que fallaron. Y nosotros ponemos excusas y pequé. Y qué mala que soy. Y qué mal me porto, y cómo me alejo. Y vemos que estas personas decían, ay de mí, mis labios son impuros. Y nosotros lo ponemos como excusa para encontrarnos con Dios. Dios quiere encontrarse contigo. No estoy haciendo apología a que vayamos y pequemos y que igual todo va a estar bien. No, queramos ser santos. Sí, que la presencia de Dios nos dé ganas de encontrarnos más con Él y de ser más santos y de agradarle cada día. Pero no pongamos excusas de nuestro pecado, nuestras faltas, en lo que no tenemos, en lo que no somos y en la circunstancia en la que estamos, porque eso no es importante. Dios quiere encontrarse contigo. ¿Cómo está tu deseo? ¿Cómo está mi deseo? Mi alma está hambrienta, mi alma está sedienta. Yo estoy deseando, lo estoy anhelando o estoy expectante a ver si me pasa la presencia o no se me pasa la presencia. Puede ser que aún así la presencia de Dios te sorprenda. Porque Pablo iba de camino, Saulo iba de camino y Dios lo sorprendió. Pero qué adorador querés ser. Le voy a pedir a los músicos que estén pasando y que reflexionemos cómo está nuestro deseo. Porque el deseo de Dios siempre es encontrarse con nosotros. El deseo de Dios es que le anhelemos. El deseo de Dios es que queramos estar en su presencia. ¿Cómo está nuestro deseo? Dios quiere revelarnos quién es. Dios quiere decirnos cuál es su identidad y cuál es la nuestra. Dios quiere decirte, yo soy. Yo soy. Por más que estés en dificultades y en necesidades, yo soy. Por más que estés en peligro, yo soy. Por más que sienta que tu mundo se derrumba, yo soy.